Santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora y por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre, porque cada sábado nos concedes este privilegio de venir aquí a tu casa de oración para adorarte, para glorificarte, para aprender más de tu amor, de tu misericordia, para con nosotros, pecadores inmerecedores de tu gracia. Pero gracias por el sacrificio de Cristo, que Él abre la puerta de la gracia para que nosotros podamos entrar con toda confianza a tu trono de gracia. Así que, Señor, te agradecemos por la presencia de tu Santo Espíritu y de tus santos ángeles que nos acompañan en esta tarde, que vamos a abrir tu palabra. Pedimos en esta hora, Señor, el perdón de nuestras faltas y pecados. Pedimos también tu paz y tu bendición que se derrame abundantemente sobre cada una de las personas que están aquí reunidas, de las que vienen en camino y de aquellas personas, hermanos y hermanas, que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Nada merecemos, Señor, pero todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 6 de Daniel. El capítulo 6 de Daniel es un capítulo bastante conocido y vamos a tratar de ver si lo podemos abarcar todo hoy, porque a partir del sábado próximo, hermanos y hermanas, tenemos la campaña evangelística y por lo tanto la campaña evangelística se van a tener que suspender los estudios de Daniel por lo menos 3 de los 3 siguientes sábados que vienen, es decir, el sábado 18, sábado 25 y sábado 1, creo que es, del próximo mes, se van a suspender los estudios de Daniel en la tarde. Porque obviamente vamos a tener la campaña evangelística. Vamos a estar tratando otro tema todas las noches en un horario diferente. Porque nosotros nos reunimos siempre a las 6 de la tarde, pero la campaña evangelística es a las 7 de la tarde. Y va a ser de 7 a 8. Así que debido a la campaña, ya a partir del sábado que viene, por 3 sábados seguidos, recuérdese, se va a suspender los estudios de Daniel, pero tenemos la campaña, donde se van a tratar otros temas. Así que vamos a tratar de abarcar todo el capítulo 6 de Daniel hoy, así ya cuando retomemos otra vez los estudios de Daniel, ya comenzamos directamente con el capítulo 7. El capítulo 6 del libro de Daniel es uno de los más conocidos porque narra la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Y entonces, a continuación, nosotros vamos a hacer un análisis bíblico ordenado de este capítulo con los distintos temas y versículos y los comentarios que vamos a hacer de cada párrafo. Así que vamos a comenzar con los primeros 3 versículos. Alguien que levante la mano y que esté dispuesto a leer los primeros 3 versículos del capítulo 6 de Daniel. Vamos a leer Daniel 6 del 1 al 3. 3 versículos nada más. Y vamos a comentar un poquito de eso. ¿En mi Biblia? Estaba esperando ahí. Sí, ahí va a salir en pantalla. Daniel 6, capítulo 6, digo, y versículo 1, 2 y 3. Ahí está. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Perfecto. Gracias, hermana.
¿Qué comentario podemos decir? ¿Qué opinión podrían decir ustedes acerca de estos 3 versículos? Ustedes ven aquí que el rey está haciendo, digamos, un arreglo administrativo de su gobierno. Y como dice aquí, constituye 120 sátrapas y 3 gobernadores. A ver. Bueno, yo noto que ya Babilonia no existe, estamos en medio persa. Exactamente, Entonces correcto. está Darío y ahora está haciendo su, como dice, su jerarquía de quién va a ser gobernador, quién va a ser sátrapas, quién va a reportarse con quién. Pero también vemos que nota en Daniel algo superior. Así es. Perfecto. Nosotros, cuando terminamos el capítulo 5, vimos que Belsasar murió esa noche y su gobierno pasó a los medos y los persas. Y el rey de los medos y los persas es Darío, que dicho de paso, ya estaba profetizado. Dios había dicho antes de que Darío naciera que Darío iba a ser el rey de los medos y los persas. Ya Dios lo había predicho por adelantado, pero no vamos a entrar en ese punto. Lo interesante aquí, como dijo aquí la hermana, Darío estaba organizando su gobierno, porque el gobierno de los medos y los persas recién comenzó. Y entonces puso 120 sátrapas y 3 gobernadores. Y de los 3 gobernadores estaba Daniel. Pero el mismo Darío se daba cuenta que en Daniel había un espíritu superior. Así que ustedes ven que el rey planea ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué podemos nosotros sacar de experiencia de estos versículos o de la acción del... Lección para nosotros. Pues Daniel era el que tenía el espíritu de Dios. Sí. Entonces pienso que el rey tuvo más confianza en que él podía ser el gobernador para correcto, todo. Sí, sí, Porque perfecto. era el elegido para él. Muy bien, hermana. ¿Qué otra opinión? Sí. Yo lo que noté es de que Daniel ya estuvo bajo Nabucodonosor, Belsasar y ahora Darío, que imagino que ya tiene una edad avanzada, pero más que él ha sido fiel a Dios y por su fidelidad Dios lo ha puesto en varios lugares importantes durante esa historia. Ese es el punto principal, hermano. Por la fidelidad de Daniel a Dios, Dios bendice. Y lo bendice incluso siendo un extranjero en tierra extranjera. Porque él no era un nacido allí de Babilonia, él era un cautivo de Jerusalén, de Judá. Entonces, eso nos dice a nosotros que siempre que nosotros seamos fieles a Dios, Dios nos va a bendecir, poniéndonos en puestos claves donde estemos, porque somos hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que mantenernos fieles a Dios para que Dios pueda bendecirnos de esa manera como bendijo a Daniel. Es que Daniel toda su vida se mantuvo fiel a Dios desde que el primer día que lo llevaron. Ustedes recuerdan en el capítulo 1 que él no quiso contaminarse con la comida del rey. Imagínense ir a un lugar donde le están ofreciendo nada más y nada menos que la comida del rey. Pero él dijo, no, yo no me quiero contaminar. Claro, no se lo dijo así al jefe de los eunucos.
Él simplemente pidió una comida sencilla de legumbres. Y de ahí se mantuvo fiel todo el tiempo hasta este momento, y Dios lo bendice poniéndolo a él en posiciones estratégicas, posiciones de mando, posiciones de alto rango. Vamos a continuar. Alguien que lea, por favor, de los versículos 4 al 9. Daniel 6, versículos del 4 al 9. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Muy bien. Vamos a dejar por ahí. Ahora vamos a comentar. Ustedes ven que los sátrapas y los otros gobernadores, ¿qué era lo que sentían contra Daniel? Envidia. Ahora, ¿ustedes en sus trabajos se han encontrado así en alguna situación de envidia? Sí, hay mucha gente que quiere escalar y en vez de escalar con méritos propios, escala tratando de pisar las cabezas de los compañeros y ponerle trampas. Me acuerdo de un testimonio de un amigo donde trabajaba en un frigorífico donde se procesan a las reses. Se matan a las reses y le sacan el cuero y la parten en partes para las carnicerías. Y los compañeros de trabajo le decían a él: mira, llévate cualquier cosa, mira fulanito, llévate cualquier cosa, no seas tonto, llévate esto, lleva lo otro. Dice, no, dice, ni siquiera un palillo me llevo, un palillito eso de los dientes, ni siquiera eso me voy a llevar. Si quieres llevártelo, llévatelo tú, yo no. ¿Por qué él actúa así? Decía así porque a lo mejor si yo me metía algo en el bolsillo, me podían denunciar y yo perdía el trabajo. Además, yo aprendí desde pequeñito que eso es robar. Y hay un mandamiento que dice, no robarás. Y los demás se llevaban, entre las ropas se llevaban pedazos de carne. Un desastre. Él me contó unas historias que, por un lado, da risa, pero cómo se las ingeniaban muchos para robarle carne al frigorífico. Y entonces mataban tantas vacas y entonces contaban, por ejemplo, los estómagos, no sé cómo era la cosa, o las vísceras, contaban las vísceras para ver si mataban 100 vacas, tenía que haber 100 vísceras. Y resulta que mataban 100 vacas y habían 80 vísceras. Entonces, ¿qué pasó con las otras? Se las llevaban.
y no la encontraba hasta que un día sí tuvieron que revisar a la gente, decirle que se sacara toda la ropa, por lo menos la ropa de abrigo, ¿no? Y empezaban a caer los pedazos de carne, porque ellos los llevaban entre las ropas. ¿Ves? Pero esta persona se mantuvo fiel. Porque allí bien le podían sus compañeros haberle tendido una trampa para que cayera en la trampa y perdiera el trabajo. Y aquí pasa lo mismo. Aquí hay una envidia contra Daniel. Y fíjese que el comentario dice que no se le encontraba ninguna forma de acusarlo en cuanto a su desempeño laboral, a su desempeño administrativo, porque era una persona correcta en todo. Entonces, la única manera que ellos tenían era buscarle algo relacionado a su Dios. ¿Qué más ustedes pueden decir? ¿Qué otro comentario pueden decir de este párrafo? ¿Qué era lo que hacía Daniel todos los días? Oraba. ¿Cuántas veces oraba? 3. Oraba 3 veces al día. Mañana, mediodía y tarde. Él abría las ventanas de su aposento, mirando a Jerusalén, en dirección a Jerusalén, oraba 3 veces al día. Y este decreto, como lo narra aquí, es justamente de que ninguna persona en el reino podía orar a un Dios o a un hombre si no fuera el rey. Si iban a hacer algún tipo de oración, tenía que ser hacia el rey. ¿Cómo se sintió el rey? ¿Qué dicen ustedes? Con el micrófono opinen. Traicionado, podrías. Bueno, al principio. Al principio, cuando se le da aquí la propuesta de ley, cuando se le da la propuesta de ley de que el rey iba a ser adorado por un mes como un dios. O sea, ningún ser humano del reino podía adorar a un dios o a un ser humano si no fuera el rey. Sí, pues le subieron su ego todavía. Exactamente, le subieron el ego al rey. Y lo estaban adulando, como se dice vulgarmente, para lograr su cometido. Para lograr su cometido. Pero en realidad era una trampa que le estaban tendiendo a Daniel. Porque en lo que se refiere al desempeño administrativo de Daniel en el reino, era correcto en todo. Entonces no había manera de decirle, este robó, mira, se metió esto en el bolsillo, se llevó tal cosa, o está transfiriendo información que es secreta a otro reino, por ejemplo. No, Daniel se comportaba al 100% bien en ese aspecto. Entonces tuvieron que buscarle algo relacionado con su adoración, con su Dios. Y entonces proponen al rey un decreto que prohíbe orar a cualquier dios u hombre que no sea el rey por 30 días. Ya era suficiente, por 30 días. El rey Darío lo firma, o no lo firmó. ¿Lo firmó? Sí. Sí, lo firmó. Y obviamente la ley de los medos y los persas no podía ser revocada. Una vez que se firmó, no se podía cambiar la ley. Así era. ¿Qué podemos sacar nosotros de ejemplo para nosotros de esta situación? No, vamos con micrófono primero, hermana. Pues se le subió el reinado a él más, se sintió más alabado, más. Sí. Y
pues tenía malos consejeros, nada más por la envidia, el celo, el Claro, pero en egoísmo. ese momento él no se daba cuenta que eran No se daba malos. cuenta. Sí, después se da cuenta. Pero para nosotros, una lección para nosotros. ¿Qué lección nos habla este párrafo? Pues que quizá en el futuro se va a hacer lo mismo con la iglesia remanente de Dios, que se van a firmar edictos y prohibiciones. Perfecto, sí, también es correcto que en el futuro se van a firmar decretos que van a ir en contra de el pueblo de Dios. Eso está perfecto. Pero digamos, siempre la fidelidad de Dios, cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios puede permitir que nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios sea probada. Esa es la lección que nosotros tenemos que sacar aquí. Daniel era fiel a Dios. Y eso, que uno tenga una buena relación con Dios, que uno esté buscando siempre de Dios, ponga a Dios en primer lugar, que esté orando, que esté estudiando la palabra de Dios, que esté yendo continuamente a la iglesia, no quiere decir que tiene un seguro contra todo riesgo. No, el enemigo le va a poner trampas para probar la fe. Si nosotros confiamos en Dios, Dios nos va a librar de cualquier trampa. Y Daniel, como lo ha hecho hasta ahora, él siempre ha confiado en Dios. Ha mantenido una buena relación con Dios. Por lo tanto, él no duda de que Dios lo saque de cualquier prueba. Y aquí se le estaba formando una prueba que él no se la buscó. Vino solita por la envidia de sus compañeros. Y eso nos puede suceder a nosotros, hermano. Porque yo he escuchado gente, por ejemplo, estudiantes que no pueden estudiar los sábados o no pueden rendir el examen los sábados y le hacen una concesión especial. Y los otros alumnos sienten envidia. ¿Por qué este no viene el sábado? ¿Y por qué este no toma el examen el sábado y se lo toman otro día? ¿Por qué a nosotros sí? Y ahí comienza una fricción y un rechazo a esa persona. Porque es diferente. Diferente en el sentido de que la persona ama a Dios y sigue los mandamientos de Dios. Así que nuestra fidelidad puede ser probada en algún momento. Vamos a seguir adelante. Vamos a leer ahora del versículo 10 al 13. Daniel 6, del versículo 10 al 13. Alguien que lo lea, por favor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hasta el 13. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ok, vamos a dejarlo por ahí. ¿Comentarios en este párrafo? Daniel ignoró, o sea, ¿Daniel no sabía del decreto o sí sabía?
Sí, sabía. Sí. No, después que se firmó y se puso por todas partes, ¿sabía o no sabía? Sí sabía. ¿Y qué pasó con Daniel? A ver, alguien con micrófono. ¿Qué pasó con Daniel? Si Daniel sabía que había un decreto de muerte que iba a ser echado a los leones, ¿qué pasó con Daniel? Bueno, lo que podemos ver aquí es la fidelidad de Daniel hacia Dios. Él cuando se dio cuenta que pusieron ese decreto, pues ¿qué le quedaba a él? Voy a usar la arma más poderosa que es hablar con Dios. Y él se fue y se encerró para orar con Dios sobre esto que estaba pasando. No se encerró. Bueno, fue a su casa con las ventanas abiertas. Fue exacto. Sí, lo hizo como siempre lo hacía. Como siempre lo hacía. Él podía orar con las ventanas cerradas, ¿sí o no? Sí, y de esa manera, pues para que no me miraran. Pero sin embargo, él no cambió nada. Él, con su fidelidad y su fe al Señor, él fue y oró como costumbre lo hacía y oró al Señor por ese edicto que habían hecho de muerte, porque él sabía que el único en el que podía confiar es en el Dios Altísimo, exactamente. Aquí ustedes ven una tremenda prueba de fe para Daniel. Y Daniel respondió con toda la fe. Porque Daniel pudo haber sentido miedo, ¿sí o no? Sí. Daniel dice, bueno, yo voy a orar ahora, pero me voy a esconder para orar. No. Si siempre él oró con las ventanas abiertas, orientado hacia Jerusalén, ¿por qué esta vez no lo iba a hacer así? Sí. ¿A quién? O sea, si él cerraba las ventanas, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, si él cerraba las ventanas, quiere decir que él estaba negando al Señor, a nuestro Dios. La fe que él tenía, ¿en dónde quedaba? La fe no era tan fuerte. No era tan fuerte, iba a ser una fe débil, ¿verdad? Porque ahora que su vida podía estar en riesgo de perderla, entonces ahora sí, no, pues que no me miren. Pero sin embargo, él decidió, ¿verdad? Ser fiel al Señor y con su fe orar como siempre y pedirle al Señor por que lo ayudara, a que saliera. Exacto. Ustedes ven que a veces son detalles tan mínimos que parecían que no tienen importancia. Pero para Dios tiene tremenda y poderosa importancia. Sí. Y otra cosa que miro yo aquí, que no comenté, es los sátrapas, esos que malévolos, sátrapas, que administradores. Los administradores, cómo ellos se ingeniaron para hacer esto en contra de Daniel. Ellos sabían que era la única manera en que lo podían hacer caer, porque sabían que él adoraba a su Dios y que él era fiel con Dios y que sabía que lo iban a agarrar ahí con las ventanas abiertas. Sí, eso lo habíamos comentado antes. Él era fiel y muy cuidadoso en su trabajo administrativo en el reino. Y por ese lado, por su trabajo, por su responsabilidad en su cargo, no lo podían acusar porque él hacía todo correcto, todo perfecto. Entonces, la única manera de hacerlo caer era en la parte religiosa, por su fe. ¿Algún otro comentario? Nada más sobresaltar que Daniel seguía con su misma comportamiento como lo hizo en el pasado, de guardar la fidelidad, de no comer lo prohibido, y aquí él sigue. Era un hombre valiente, que es un gran ejemplo para nosotros. Así es. Mire, yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo recién me convertí, yo vivía en Caracas, Venezuela. Y allí habían muchos que se convertían, pero le hacían bullying los compañeros de trabajo o en la familia. Y sentían vergüenza de llevar la Biblia, porque ahora nosotros tenemos el celular y tenemos la Biblia en el celular y no hace falta cargar Biblia o en una tableta, en una tablet o una computadora. Pero en aquel tiempo, estoy hablando de hace 30 años atrás más o menos, 35 años atrás, todavía la tecnología que tenemos ahora no estaba.
El celular todavía estaba en pañales en aquel entonces. El celular. Me acuerdo que era una valija con un tubo ahí, un cable. Ese era el celular, sí. Más bien se llevaba en el carro, porque cargarlo, eso era una valija muy pesada. Entonces, ¿qué hacían estos señores? Muchos metían la Biblia dentro de una bolsa de estas bolsas de mercado, de papel marroncito de ese, y se iban así. Entonces pensaban que estaban llevando un mandado ahí y no estaban llevando una Biblia. Para que no lo criticaran, para que no lo señalaran. Ahora, ¿eso está bien? Eso no está bien. Porque se está escondiendo el ser cristiano, el ser hijo de Dios. El ser un miembro del pueblo de Dios. Y es todo lo contrario. Uno tiene que ir con todo, digamos, en la fe y la confianza de que Dios va con uno y uno dejarse ver que es hijo de Dios, que pertenece al pueblo de Dios, que pertenece a la iglesia, que adora en el Shabbat, que es el día que Dios reservó desde la creación para la adoración. Y no sentir ese miedo de que, ¿qué me va a decir la gente? ¿Qué me van a decir los vecinos, mis compañeros, que se van a burlar de mí? Que se burlen. Lo que importa aquí es poner a Dios en primer lugar, y es lo que está haciendo Daniel. Daniel sigue con una fe firme, una verdadera fe que no cambia con la circunstancia. La fe se mantiene igual. Y eso tiene que suceder en nosotros. Nuestra fe tiene que ser firme aunque las circunstancias cambien. Debemos seguir manteniendo la fe, porque la relación no es con las personas. Nuestra relación es con Dios. Entonces, nuestra relación con Dios tiene que seguir intacta. Y tenemos que dar testimonio. Y él ahí estaba dando testimonio que él seguía adorando al Dios verdadero. Aunque corría el peligro de ser echado en el foso de los leones. Vamos a seguir adelante. Alguien que lea del capítulo 6, del versículo 14 al 18. Del 14 al 18. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Ok. ¿Qué podemos decir de este párrafo? El rey despreciaba a Daniel. Lo amaba. Lo amaba a Daniel. Tenía un concepto muy elevado de Daniel. Lo quería muchísimo. A ver, allí hay un comentario. Sí, aquí lo que podemos deducir de aquí es que el rey se dio cuenta que fue engañado por los sátrapas, ¿verdad? Y cuando le dijeron que la ley de Media y Persia esta era lo que decía, entonces él se dio cuenta, ¿verdad? Y no tuvo otra opción más que seguir lo que la ley o el mandato decía, ¿no? Pero sin embargo, él no pudo dormir. Vemos que él amaba a Daniel, él lo quería y estaba preocupado porque él no durmió en toda la noche. Sin embargo, algo muy importante aquí, que dice ahí que el Dios tuyo, ¿verdad?, te ayude, o no sé dónde leí. Sí, entonces vemos ahí cómo él le dijo, el rey le dijo a Daniel, pues, ¿verdad?, que su el Dios tuyo a quien tú
tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. Ese fue lo ¿verdad? que le Eso dijo fue lo que le dijo. el rey a Daniel. ¿Verdad? Y como quiera que sea, fueron unas palabras de consuelo para Daniel, porque Daniel se dio cuenta que esto no venía del rey. Se dio cuenta que el rey, Que había sido una engañado. trampa de engañado. ¿verdad? Exacto. Eso fue. Perfecto. El rey había sido engañado y el rey se dio cuenta del engaño ahora al aplicar la ley. Porque se dio cuenta que estos administradores, estos sátrapas, lo que querían era sacar a Daniel del medio, quitarlo, porque le tenían envidia. Porque Daniel tenía, como habíamos dicho, algo superior a ellos. Y entonces ellos no querían sentirse menos, no se querían sentir inferiores. Entonces aquí lo que hicieron fue una trampa para engañar al rey y condenar a Daniel. Y Daniel fue echado en el foso de los leones. ¿Y Daniel puso resistencia? Daniel se puso a argumentar ahí, a pelear, y no, eso no es así, no se ha asado. ¿Qué hizo Daniel? Aquí la Biblia dice que simplemente se dejó llevar, pues a los fosos de los leones tengo que ir, pues allí voy. Y se fue. Y Daniel, bueno, sabemos que Daniel, ¿qué hizo durante toda esa noche con los leones? Orando al Señor, pidiéndole, clamando al Señor. ¿Ve? Así que, fíjense que el rey aquí reconoce algo. ¿Qué es lo que reconoce el rey? A ver, no, la fe de Daniel no. Que Dios podía librarlo. Que Dios podría librarlo. El Dios en el cual tú crees que Él te libra. O sea que el rey confiaba de que Dios lo iba a salvar. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Por lo que había sucedido en el pasado. En el pasado también hubieron unos milagros, por ejemplo, los 3 amigos que fueron sacados del horno de fuego. Exactamente. La fidelidad de que tenía Daniel a su Dios y también al rey, porque su trabajo administrativo era correcto, impecable. Su comportamiento. Así es. Entonces, ¿qué podemos sacar de lección nosotros aquí? Pues que nuestra fe debe ser firme y Sí, poder señor. confiar Así para es. recibir. Sí. Que nuestra fe tiene que ser firme a Pase pesar lo de que las pase. pruebas. Sí. ¿Qué más? Pues que siempre vamos a tener la confianza de que Dios nos va a librar, si no es bajo esa circunstancia, a futuro vamos a poder estar con Él. ¿Ustedes no han tenido la experiencia de que gente incrédula, gente que no va a la iglesia, un día viene y le dice, tú que eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, te puedo pedir el favor que ores por mí o ores por mi mamá o ores por mi abuela? ¿No le ha pasado eso a ustedes? Sí. Entonces, ustedes ven que nosotros, sin hacer nada, sin decir nada, estamos dando testimonio. Pero tenemos que dar un buen testimonio para que las personas de afuera vean que realmente nosotros somos hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios, que amamos a Dios, que oramos a Dios, que buscamos a Dios, que tenemos una relación con Dios constante, firme, a pesar de las pruebas. Y eso hace que otras personas terminen convirtiéndose y buscándose de la misma manera que nosotros buscamos a Dios, ellos busquen a Dios también, porque van a sentir en ellos, pero si este amigo o esta amiga lleva esa vida tan linda que yo veo, esa relación tan hermosa con Dios, porque yo no lo voy a poder hacer. Y entonces ahí entra la conversión de la persona. A mí me ha pasado, gente que es incrédula, gente que no va a la iglesia, después viene a pedir oración por
distintas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque reconocen que uno se mantiene en los caminos de Dios, así como Daniel, que se mantuvo siempre fiel a Dios. Y qué bueno que cuando uno es fiel a Dios, en nuestras actividades cotidianas, en nuestro trabajo o en nuestro servicio en el que estemos nosotros dando un servicio, Ellen Goldwhite dice que no lo hagamos como que estamos trabajando para el hombre, sino que hagamos todo lo que vamos a hacer de trabajo como si se lo estamos haciendo a Dios. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, vamos a hacer las cosas bien, correctamente bien. Y entonces vamos a quedar bien con los jefes, con los dueños del negocio, de la fábrica o de lo que sea, pero estamos quedando bien principalmente con Dios, porque lo estamos haciendo para la honra y gloria de Dios. Esa es la lección que podemos sacar de esta parte. Vamos a seguir adelante porque la hora se va pasando rapidísimo. Vamos a leer ahora del versículo 19 al 23. Alguien que lo lea, por favor. 19 al 23. Daniel 6, versículo 19 al 23. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ok. ¿Qué podemos sacar de este párrafo? ¿Qué lecciones? ¿Qué lecciones podemos sacar de este párrafo? ¿Ninguna? Pues nuevamente que el rey estaba reconociendo la grandeza de Dios y la fidelidad de Daniel y confiaba en que hubiera salido libre, ¿no? Correcto. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Sí, lo que dijo la hermana, muy bien, ¿verdad? Pero yo quiero pensar que el rey, como no pudo dormir, no estábamos seguros 100% si él creía que Dios lo iba a salvar. Él sabía que Dios era un hombre que Daniel era un hombre de Dios y que oraba y que era un hombre fiel a él también, pero por eso cuando amaneció fue corriendo y fue al foso y hizo la pregunta porque él todavía quería saber si en verdad Dios había salvado a Daniel, ¿verdad? Entonces, ya cuando habló con Daniel y Daniel le contestó y le dijo que el Señor había mandado su ángel, entonces yo quiero pensar que en ese momento el rey Darío, más que nada porque amaba a Daniel, alabó a Dios, ¿verdad? Por haber salvado a Daniel. Así es. ¿Qué más? Pues yo lo que miro allí es que el rey estaba triste, pero sí, a la misma vez tenía la fe de que iba a encontrar a Daniel vivo. La salvación, exactamente. Sí, porque él le dijo antes de que lo metieran al horno, le dijo que el Dios a quien tú sirves, él te va a salvar. Así es. Ahora, fíjese que aquí Daniel dice algo que no dijo antes. Daniel dijo, recién argumentó. No argumentó cuando lo fueron a echar al foso de los leones. Él ahí, la Biblia por lo menos no dice que él dijo algo. Se puso a argumentar o a pelear ahí. No, él lo llevaron al foso de los leones y él se dejó echar. Pero aquí él dice, fui hallado inocente por Dios. Yo no he hecho nada malo a Dios
ni he hecho nada malo contra ti. He sido hallado justo. Y entonces Dios mandó a su ángel que cerró la boca de los leones. Entonces, aquí la lección para nosotros, ¿cuál sería, hermano? A ver, que Dios es justo. A ver, Aquí la lección sería, pastor, que Daniel tenía la certeza de que él no había hecho nada malo. sí, Él había actuado correctamente. Tal vez si Daniel hubiese hecho algo malo, Dios no lo hubiera liberado. Entonces, aquí vemos que Daniel, el testimonio que estaba dando ante el rey, era un testimonio grande, porque podemos percibir la tristeza en las palabras del rey, cómo lo llama, cómo no puede dormir, cómo me imagino que él sentía, él veía a Daniel como una persona valiosa, tal vez lo sentía como un gran amigo, lo apreciaba. Y quiere decir que Daniel, el trabajo que hacía era excelente porque estaba dejando huella en el rey. No era cualquier siervo del rey, era muy especial. Y el rey había percibido eso. Entonces, cuando él, me imagino que tenía remordimiento y sentía culpabilidad por haber firmado ese edicto, ¿verdad? Por haberse dejado engañar. Pero tenía la esperanza que ese Dios del que Daniel había seguramente hablado, lo iba a salvar. ¿Verdad? Lo iba a salvar y fue corriendo a ver si eso había ocurrido. Correcto. Entonces era importante el testimonio que Daniel estaba dando y al expresar esas palabras de que él no hizo nada malo ante Dios ni ante los hombres, confirmaba la calidad de persona que era Daniel. Que era Daniel, exactamente. Y Dios, que todo lo puede, cuando nosotros confiamos en un Dios todopoderoso, tenemos la seguridad de que Dios nos va a librar de cualquier circunstancia que nos parezca imposible. Pero nosotros tenemos que confiar al 100% en Dios. No podemos dudar en lo más mínimo. Como yo decía, esta gente que iba a la iglesia y metía la Biblia dentro de una bolsa para que no vieran que llevaba una Biblia, su fe estaba en duda. Si Daniel hubiese cerrado la ventana, su fe estaba en duda. No era una fe férrea. Aquí hay un comentario. Sí, pastor, más que nada basado en esto, es un testimonio pequeño, ¿verdad?, que tengo. En mis 10 años que trabajé aquí con el federal, aquí con la migración, me acuerdo que aquí los días de descanso de uno son rotaciones de cada 15 días nos rotaban, se va brincando un día. Sí. Y va a llegar el momento en que nos toca viernes y sábado, sábado y domingo, domingo y lunes, y así se va y otra vez, ¿verdad? Okay. Entonces, así es el sistema aquí. Y resulta que yo detrás de mí tenía a mi suegra, tenía a mi esposa y todos. Dice, no, dijo, pues tú eres adventista, dijo, tú tienes que estar guardando el sábado. Así y es. ¿sabe qué? Yo estaba bien estresado porque yo sabía el sistema, ¿qué voy a hacer? Le dije, ¿voy a tener que dejar el trabajo o qué hago? Entonces yo me acuerdo que Tere me decía, pues vamos a orar y a pedirle al Señor y tienes que hacer lo que tienes que hacer, tienes que decirles a ellos que tú eres adventista y que tú guardas el sábado, ¿verdad? Y déjaselo a Dios. Yo estaba tan estresado, bueno, pues mandé pedir la carta de la conferencia, la carta de la ¿verdad? Me dieron la carta donde dice que pues se aprueba que nosotros somos adventistas y que guardamos el sábado, y esa se la di al supervisor mío. Ya después de orar con Tere y todo, dije, bueno, pues sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero sí andaba un poco nervioso porque dije, a lo mejor pues hasta aquí voy a llegar, me van a parar o algo, y yo porque pues obviamente ocupaba el trabajo por la familia, ¿no? Entonces cuando le di la carta al supervisor, me dijo, bueno, dijo, nomás te quiero decir que esta carta la tengo que mandar a headquarters, donde ellos es el jefe, el más alto, ¿verdad? Y ellos van a tener que tomar la decisión en el pedido que tú quieres. Pero por mientras vas a estar en la rotación de días hasta que tengamos una decisión de arriba. Y yo le dije, no, yo te estoy dando la carta, por eso te di la carta ahora y tú eres el supervisor inmediato aquí.
y yo te estoy diciendo que con esta carta yo ya no me presento el sábado a trabajar. Haz lo que tengas que hacer y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, pues eso no te corresponde a ti. Tu trabajo es mandar la carta para donde la tienes que mandar y yo ya te estoy diciendo que yo no me voy a presentar el sábado. Y bueno, haz lo que tengas que hacer, me dijo, pero me los vas a tener que dar por escrito. Y bueno, pasó eso, entonces dijo, bueno, yo creo que llamó por teléfono y todo, y a ver, yo dale los días ahorita por lo pronto y yo voy a ir a hablar con él. No, entonces él, pues sí, el supervisor me dijo que él estaba esperando la respuesta de allá de arriba, ¿verdad? Sí. Y entonces me dijo, bueno, ok, no me dijo que lo tomara, sino simplemente yo dejé ir el sábado. Yo no me presenté a trabajar el sábado, sino hasta el domingo, ¿no? Y entonces me dijeron, pues como a las 2 semanas voló el jefe de toda la institución y llegó, y entonces yo estaba trabajando en el área de la cocina y me mandaron un relevo y me dijeron, Fernández, que te presentes a la oficina, ¿verdad? Entonces yo me fui y entonces me dijeron, pues cada vez que uno se presentaba a la oficina tenía que llevar al representante de la unión, ya sea el presidente, el vicepresidente o el steward, ¿no? Que no puede ir uno solo porque tiene que tener uno un witness ahí con uno, ¿no? Y ya cuando llegué ahí, pues me acuerdo que me dijo él, Mr. Fernández, digo, yo soy, y me dijo, ok, digo, entonces aquí tengo tu carta, dijo, yo lo único que te quiero decir es que nosotros no queremos tener problemas contigo ni con tu iglesia, dijo, pero te quiero hacer una pregunta, me dijo, parece que me dijo que era bautista, el americano me dijo eso. ¿Por qué el sábado y no el domingo? ¿Por qué no puedes venir el domingo a la iglesia? Entonces le dije, bueno, le dije yo, tú eres bautista, ya lo dijiste, yo soy adventista, le dije, y nosotros los adventistas guardamos y observamos el sábado, le dije yo, y yo respeto tu religión y respeto la religión de todos, pero yo estoy pidiendo que respeten mi religión. Y cuando le dije eso, bueno, digo, nomás te quiero decir que nosotros no queremos tener problemas contigo, digo, ni con tus abogados, digo, solamente te vamos a dar tu sábado permanente, me dijeron. Y fue una bendición. Pero ahora no más terminó ahí, porque ahora todos los oficiales, ¿qué cree que pasó con todos? Una revolución ahí, porque ahora me los echó encima. Claro. Es una trampa que me hizo como hicieron aquí. ¿Qué fue lo que hizo? Para que se le quite el Fernández, dijo, ahora vamos a ponerlos a todos permanentes. Y imagínense los que tenían poco tiempo, que antes tenían la posibilidad de agarrar viernes, sábado, domingo y domingo, lunes, pues puro lunes y martes y miércoles. Estaban enojadísimos conmigo, ¿verdad? Pero pues yo oré al Señor y ¿sabe qué? Y el de la unión dijo, no, digo, él va a la iglesia y tenemos que respetar, y a él ya se lo dieron. Y a todos nos pusieron permanentes. Está bien. Así es, hay que ser fiel a Dios, y Dios, confiando en Él nos va a librar de cualquier circunstancia. Vamos a leer un solo versículo, Daniel 10, un pasaje del 19 al 23. Perdón. El 24, versículo 24. ¿Más uno? Uno solo. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esos leones no lo alimentaban, sino lo alimentaban con seres humanos, por lo que se ve. Y cuando pusieron a Daniel, los leones se quedaron tranquilitos, porque dice que el ángel de Dios le cerró la boca. Pero fíjese que estos no habían caído al piso cuando los leones los agarraron en el aire a las personas y murieron todos. Entonces, ¿qué podemos decir de la recompensa que recibieron los acusadores? Porque aquí vemos que los conspiradores, con sus familias, esposa, hijo, todos fueron metidos ahí, arrojados al foso. ¿Qué podemos decir? Pues que tuvieron su muerte final, ya no Así hubo es. resurrección para ellos ni nada, todos murieron. Su recompensa final. Sí. Así que, ¿qué más? Sí, yo quiero dar un comentario aquí. Lo que ellos
deseaban o le deseaban el mal a Daniel, ¿verdad? De aplicar la ley, ¿verdad? La ley fue aplicada justamente a ellos. El mal que El ellos mal que- querían contra Daniel, contra Daniel, les vino encima a ellos. ellos. Exactamente. También hay un versículo que dice, mía es la venganza, dice el Señor. Así es. ¿Verdad? Que nos quedamos quietos. Y aquí vemos cómo Dios obró y Daniel ni siquiera tuvo necesidad de hacer nada, porque Dios a cada quien le da el pago que merece. Exactamente. A ver, otro comentario. Ok. Hay un versículo. Es una tremenda promesa de Dios. Y es muy fácil de recordar, porque es Éxodo 14:14. Capítulo 14, versículo 14. Donde Dios dice, estate quieto, que yo pelearé por ti. Cuando uno ama a Dios, cuando uno es fiel a Dios y está enfrente de una circunstancia imposible para nosotros, lo que tenemos que hacer es presentarle esa situación a Dios y confiar en esas palabras de Éxodo 14:14. Estate quieto, no hagas nada, que Dios va a pelear nuestro pleito. Y si Dios lo pelea, ¿cómo vamos a salir nosotros? Más que vencedores, como dice Pablo. A ver, ¿algún comentario más? Sí, a mí me recuerda de ahora en nuestros tiempos, hay un león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros como su pueblo, si nos mantenemos fiel, el que tiene la última palabra es Dios. Así Así como lo hizo y le cerró la boca a los leones, Dios nos va a salvar y nos va a rescatar, siempre y cuando nos mantengamos fieles. Así es. Hay un salmo, Salmo 7, del versículo 14 al 16, que dice lo siguiente. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. El Salmo lo está diciendo, que el que procura mal a alguien, al final le va a caer sobre sí mismo. Lo que uno como hijo de Dios se tiene que mantenerse fiel a Dios. Vamos a leer el último párrafo y ya con esto estamos terminando. Del Daniel 6, del 25 al 28. 25 al 28. Alguien que lo lea, por favor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado del Ciro, el persa. Amén. Amén. Y ahí terminó. ¿Qué podemos decir de este párrafo tan lindo? Porque esto lo escribe el rey. ¿Qué podemos decir? Sí. Lo que me llama a mí la atención de que el rey Darío repite lo mismo que Daniel le dijo a Nabucodonosor cuando tuvo el sueño de la estatua del reino que perduraría y que nunca sería destruido. Así Él es. lo repite. Él lo repite. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, que el rey Darío está convencido, ya se convenció de que el Dios de Daniel es el rey verdadero, impone, ¿no? Y A pone el todos, decreto en todo el su reinado. imperio. Ujú. Perfecto. ¿Qué más? Que es el Dios viviente y el Dios de los siglos y por toda la eternidad. Amén. Yo nomás comentar
que cuando nosotros somos fieles al Señor, siempre va a haber prosperidad, así como lo hubo ahí con Daniel, ¿verdad? Sí, En el reinado de Darío y el de Ciro. Quiere decir que si nosotros somos fieles al Señor, siempre vamos a tener, la bendición del Señor siempre va a estar con nosotros. exactamente. Y cuando uno es fiel a Dios y es bendecido por Dios, en el lugar que nos colocan, ese lugar va a ser bendecido. Si nos colocan frente a un trabajo de X, cualquiera sea, ahí en ese trabajo va a prosperar. ¿Por qué? Porque hay un hijo de Dios que es fiel a Dios y está haciendo su trabajo al 100% correcto, bien. Está dando tremendo testimonio. Aquí otra vez más, el testimonio público de Daniel hace que otras personas que no adoran a Dios reconozcan a Dios. De que aquí Darío no era del pueblo de Dios. Sin embargo, Darío reconoce el Dios de Daniel, porque dice, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Ve? O sea que nosotros tenemos que ser cuidadosos con el testimonio que damos. Acuérdese, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones. Nuestro testimonio es importantísimo, porque por nuestro testimonio muchas personas van a alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. A ver, ¿qué otro comentario? Sí, pastor, vemos en la actualidad que a veces las personas cuando tienen una responsabilidad hacen lo menos posible para cumplirla. Sí. Hay personas, lo podemos ver en los trabajos, en Sí. las escuelas, en todos los lugares. Vamos a encontrar personas que van a dar lo mínimo posible. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser diferentes y buscar la excelencia en todo lo que nosotros hacemos, porque dice la palabra de Dios que todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor. Exactamente. No lo Esa es la vamos a parte hacer clave. para nuestros patrones, para nuestros maestros, para las personas con las que trabajamos. Pero todo lo que nosotros tenemos que hacer en mente debemos de dedicarlo a Dios, lo que hacemos. Y Exactamente. esforzarnos por hacer lo mejor que tenemos con nuestras capacidades. Daniel, el trabajo que hizo fue excelente. Con su testimonio, él tocó la vida de estos reyes. Y como mencionó Noemí, este rey Darío hizo lo mismo que hizo Nabucodonosor, que él estaba reconociendo el poder y la grandeza de Dios por lo que Daniel había hecho. A través de Daniel, él estaba teniendo una imagen clara y verdadera de Dios. Entonces, si nosotros imitamos este ejemplo de Daniel y tratamos de ser honestos y tratamos de ser responsables, de ser trabajadores, de que nuestra vida sea ejemplar, eso va a tocar la vida de otras personas. Y aquí, como por ejemplo nosotros cuando hacemos un programa, cualquier actividad de la iglesia, aun cuando estamos afuera, recordemos que somos embajadores de Dios. Así es. Y somos cartas abiertas al mundo. Eso quiere decir que nuestro vocabulario, nuestra manera de conducirnos, todo lo que hacemos, estamos reflejando si somos verdaderamente cristianos o no lo somos. Y muchas personas no se acercan a una iglesia porque han visto un mal testimonio de alguien. Y la persona no dice, esa persona de esa iglesia. Ellos generalizan y dicen, la iglesia. Exacto. Entonces, a veces se nos olvida y podemos ser descuidados en nuestra manera de convivir, de bromear, de todo. Y recordemos que estamos dando testimonio. Y nosotros tenemos que estar conscientes en todo lo que nosotros hacemos, especialmente cuando estamos con personas que no conocen a Dios. Correcto. Si somos corajudos, si somos impacientes, todo eso no deja buena huella, no deja un buen ejemplo. Y Dios
tiene planes para cada uno de nosotros. A Daniel lo llevó a la altura, ¿verdad? A Lo lo llevó máximo, a sí. lo máximo. Pero nosotros también en el área que nos desenvolvemos podemos tener un impacto en otros. Pero ¿qué va a ser ese impacto? ¿Va a ser positivo? ¿Va a ser O negativo? exacto. ¿Voy a ayudar a la gente a tener una idea verdadera de Dios? ¿O van a hacerse una idea, por ejemplo, cuando un niño tiene un padre que no es bueno y lo maltrata y le cuesta mucho trabajo comprender el concepto de Dios como padre por lo que vio en su La casa? experiencia en su casa. Entonces, ¿será que mucha gente no tenga una imagen clara de Dios por nuestra vida? Sí, sí. Eso es algo en Así que es, tenemos que así es. pensar. Por eso, si nosotros nos consideramos creyentes genuinos, cristianos, pueblo de Dios, tenemos que actuar y vivir, llevar un estilo de vida que enaltezca y glorifique el nombre de Dios, para que realmente la gente en el mundo pueda decir, ahora sé que hay pueblo de Dios en la tierra. Pero si nosotros nos parecemos al mundo, con las cosas del mundo, las costumbres del mundo, la forma de hablar y de conducirse del mundo, entonces la gente va a quedar en la nebulosa porque no va a saber dónde está el pueblo de Dios. Por eso el testimonio es muy importante. Y hay otro detalle aquí, que no lo dice la palabra de Dios, pero uno lo puede deducir. Este decreto que puso el rey, lo mandó a todo el reino. Y uno no sabe cuántas personas por ese decreto del rey se convirtieron al pueblo de Dios. No lo dice la Biblia, pero yo estoy seguro de que mucha gente se habrá convertido. Porque ahí dice que ese es el Dios verdadero, es el Dios de Daniel, es el Dios viviente, el Dios que permanece por todos los siglos y que su reino jamás será destruido. Bueno, muchos habrán decidido, bueno, yo quiero conocer de ese Dios. Y se convirtieron al pueblo de Dios. Eso es muy importante. Así que, para cerrar, ¿hay algún otro comentario? ¿Alguien que quiera decir algo más? ¿No? Bueno, este capítulo vimos del versículo del 1 al 3 que Daniel es exaltado por su fidelidad. Del versículo 4 al 9 vimos la conspiración y el decreto injusto en contra de Daniel para quitar Daniel del reino. Del versículo 10 al 13 vemos la fidelidad en la oración. Daniel no cerró ninguna ventana ni dejó de orar. Él siguió con su costumbre de orar a Dios 3 veces al día, a pesar de que estaba en peligro de muerte. Luego vemos que Daniel es fiel en la oración y vemos que la sentencia se lleva a cabo, la sentencia de muerte contra Daniel se lleva a cabo, pero también vemos la angustia del rey, que el rey ingenuamente al principio cayó en una trampa que él no sabía, no la veía al principio, pero la vio después y no pudo deshacer la ley que él había firmado. Él trató de ver cómo lo hacía y cómo darle vuelta por aquí y por allá y no hubo manera. La ley se tuvo que cumplir. Y luego vemos entonces la liberación divina. Dios libera a Daniel de los leones, manda a su ángel. Luego vemos el castigo de los enemigos, que fueron ellos lanzados en el foso de los leones. Y finalmente, la proclamación de parte del rey Darío de la soberanía y el poder de Dios, del Dios verdadero, del Dios de Daniel. Así que eso nos debe dejar a nosotros que nosotros tenemos que permanecer en la fe, tenemos que ser fieles cristianos, hacer las cosas por sencillas que sea en el trabajo, en la casa o en la vecindad, como si fuera para Dios, no para el hombre. Nosotros no vamos a agradar al hombre
al jefe o a la jefa o a lo que sea, sino nosotros lo que tenemos que hacer en nuestras vidas es que sea lo que hagamos, lo que digamos y lo que pensemos que agrade a Dios, que esté en armonía con Dios. Y para eso, obviamente, nosotros que tenemos que conocer de ese Dios. Y para conocer de ese Dios tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Bueno, que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.